diferentes tipos de sermones, ¿no? Y tenemos que elegir uno para nuestra predicación que estamos preparando, la que elaboraremos. Ya vimos uno, vimos el sermón textual, vimos un ejemplo y también de ahí mismo dejamos la tarea, ¿no? Solo como recordatorio es escoger un texto, dividirlo en dos, tres, cuatro partes y ya después, en base a eso, construir nuestro desarrollo que también se llama cuerpo del sermón. Bueno, entonces vamos a ver ahora el sermón expositivo. Este sermón es el que la mayoría recomienda. Dice así, este género de sermón se desarrolla fundamentando en un pasaje bíblico completo, lo que se conoce como la perícopa. Comentamos un poquito qué es y ahorita voy a dar un ejemplo de lo que es la perícopa. Son las ideas que se exponen y guardan un orden lógico. El predicador no necesita forzar ningún verso para que coincida con otro o quizá para que diga lo que él quiere decir. Por el contrario, toma con naturalidad cada una de las ideas, puntos que van surgiendo en cada versículo según su contexto inmediato y el contexto general. Es uno de los estilos más complejos, pero a su vez de más enriquecimiento, ¿verdad? De los más enriquecedores. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo de malinterpretarlos. Esto es como cuando alguien agarra un párrafo, una parábola, y empieza a desglosarla y explica lo introduce, después explica un verso, luego otro y así va. No hay posibilidad de que yo me salga o de que me brinque uno, ¿verdad? Que diga yo, me lo brinco, hermanos. No, hay que explicar lo que allí está. Mencionaba yo acerca de la perícopa. La perícopa es un texto completo, no importando los capítulos y no importando los versículos, porque recordemos que la Biblia fue escrita incluso sin puntuación, pero también sin divisiones con los versos y con los capítulos. Hasta por ahí del siglo XII, si no mal recuerdo, el obispo de Canterbury, un hombre, me parece que su nombre es Stefan, no recuerdo su apellido, a ver si ahorita lo recuerdo. Se dio la tarea de dividirlo y entonces, pues nos ayuda bastante porque si vamos a buscar, por ejemplo, el texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no tenemos que ir en toda la última parte de la Biblia a buscar hoja tras hoja, sino que ya vamos al libro y también vamos al capítulo y al verso. Pero voy a mostrarles algo que encontré nada más como un ejemplo para que también nosotros podamos ver lo que es una perícopa. Miren, voy a mostrar una Biblia aquí en la pantalla y es Primera de Corintios 11:1. Y como pueden ver, el verso 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el verso 2 ya empieza a hablar de otro tema. Ahí el encabezado dice el atavío de las mujeres. Y ya el 2 dice, os alabo, hermanos, y empieza una narración que no tiene nada que ver con el versículo 1. Entonces regresamos al capítulo 10. En este caso aquí lo tenemos, está hablando de la idolatría, pero nos vamos a ir al final. Por ejemplo, vamos a empezar desde el 31. Ahí pueden verlo. Estamos en 1 Corintios 10:31 y dice, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, miren, empieza a hablar de él, primera persona, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi beneficio propio, ¿verdad? Sino el de muchos para que sean salvos. Y entonces aquí queda, el verso que empieza ya, queda aquí para terminar. Sean pues imitadores de mí como yo de Cristo.
Y entonces aquí vemos un ejemplo de lo que es una perícopa, que puede que abarque parte de otro capítulo y no necesariamente así como lo dividieron en este caso. Ahora, también nos dice este tipo de sermón que es expositivo y que se toma una parte del texto, ¿verdad? Pueden ser 5, 8, 10. Y entonces aquí tenemos también un ejemplo que quiero que veamos de manera rápida. ¿Dónde está? Aquí está. Lo que es un sermón expositivo. Este fue el textual que se quedó de tarea. Aquí está. En este caso le pusimos de título El Evangelio de Humildad. Y como pueden ver ahí el texto base dice que es Filipenses 2 del 1 al 9, en donde habla la exaltación de Cristo. Primero cuando Él viene a la tierra, ¿no? Y se despoja. Entonces, si pueden ver aquí está la introducción, 3 puntos. Esta es la introducción y entonces entramos ya al desarrollo, al cuerpo del sermón y aquí está, verso 1. Por tanto, y entonces ahí está el primer verso. Y lo que hacemos después es explicar ese verso. Aquí está, lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Algunos ejemplos, también pueden meter aquí ilustraciones como ya lo vimos. Aquí yo le puse el globo, esa es una palabra clave que dijimos, ¿no? Que también en en las ilustraciones o más bien esta es una ilustración que en los bosquejos cortos, una palabra clave. Entonces yo ya me acuerdo allí y entonces doy una analogía del globo, inflar un globo, meterlo al agua y como por su naturaleza va a salir. Y entonces ahí estamos explicando de la humildad que nuestro ego como seres humanos así sale. Intentamos controlarlo como un globo cuando lo metemos al agua, por su naturaleza va a salir. Si nos desconcentramos, va a salir nuestro carácter, qué sé yo. Ahí yo le puse, ¿no? Algo propio, soy muy bromista, muy confianzudo y tengo que controlarlo. Eso lo explico para que se entienda el verso 1 y luego así, 1 y 2. Después sigue el verso 3 y también vamos metiendo todo lo que habla el apóstol Pablo. Por ejemplo, aquí miren, metimos una cita de un autor que se llama Andrew Murray. Dice, si los cristianos entendieran el peligro del orgullo, saldrían por las calles gritando, auxilio, auxilio, quítenme este veneno de mis venas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que verso por verso vamos viendo, analizando lo que el apóstol en este caso está diciendo acerca de Cristo, de la humildad, de no hacer nada por contienda, todo esto, y entonces vamos allí poniéndole, como dijera alguien, carnita al esqueleto, ¿verdad? Que eso es el cuerpo del sermón, para que esté más nutrido, más fuerte, más sólido. Y así, el verso 4, aquí le pusimos un texto de Corintios que afirma esto, el amor encarnado de Cristo, y pasamos al verso 5, y así todos los versos, uno por uno. Entonces aquí no hay pierde. No voy a traer otro texto de otro lado en donde puedo, pues poner otro contexto, o si no lo estudio bien puedo decir otra cosa, e incluso de mi mismo tema. Entonces no, lleva una secuencia natural porque es parte de la misma perícopa, del mismo texto. Y ahí vamos. Terminamos la conclusión y esto es un sermón expositivo. Llevamos 2. Vamos, vamos a ver 3 en esta clase. Vamos a regresar a nuestra presentación. Y entonces aquí está, vamos a pasar al siguiente. Este está muy bonito también. El sermón narrativo. Es aquel que presenta una porción de las Sagradas Escrituras por medio de una o más historias. Es decir, este sermón transmite el mensaje por medio de la narración. La función de este tipo de sermón es involucrar a la audiencia en la narración de tal manera
que pueda despertar su imaginación y se pueda identificar con la historia y los personajes. Esto se hace posible por las características particulares que tiene el fenómeno de la narración, que es pues un marco escénico, los personajes, cuántos hay, quiénes son, quién es el protagonista, en dónde están, ¿verdad? Están en el desierto, están en el templo ahí de Jerusalén o en el río, qué sé yo, marco escénico y también la drama. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando para que él diga eso? ¿A dónde va? ¿Por qué corre? ¿Por qué levanta la voz? ¿Por qué están llorando todos? En este caso, por recordar la muerte de Lázaro. Llega Jesús y él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero aún así se contagia por el sentimiento, el sufrimiento de sus amigas Marta y María y también llora. Entonces se empieza a narrar esa situación. Y luego llega a un punto culminante también, ¿no? Podemos decir también al pico, a lo más alto, al clímax de la historia. Y entonces todos estamos expectantes. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Y luego un desenlace. Y entonces aquí pudiera ser cualquier parábola. Hace tiempo también me tocó predicar acerca de Saqueo, ¿no? Y se narra la historia, cómo iba a venir Jesús y él está apurado porque quiere verlo, pero es chaparrito y entonces ve un árbol y dice, esta es la perfecta oportunidad y va y se apresura. Era un hombre muy rico, con ropa muy elegante, no le importó hacer el ridículo y subirse, a lo mejor se le rasgaban sus túnicas de, no sé, de lino o no sé cuál sería la tela más fina en ese entonces, y se sube y cuando ve a Jesús como que se queda quieto admirándolo, sin palabras, pero Jesús voltea, se encuentran las miradas y le dice, Saqueo. Y cuando menciona su nombre, qué emoción ha de haber sentido él, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Yo puse el ejemplo aquí que les voy a mostrar, el del hijo pródigo, una historia narrativa por excelencia que vamos a compartir solamente para ver cómo es el cuerpo del sermón de un tema, de un desarrollo narrativo. Aquí está. Aquí lo tenemos. Mi título yo le puse El Padre amoroso y sanador, ¿no? La mayoría pues pone el hijo pródigo, pero yo le puse, aquí está una introducción que le puse, un evento histórico, le puse una transición, ¿verdad? ¿Quién era el auditorio, los oyentes? Y bueno, pero en lo que estamos viendo, en el cuerpo del sermón vemos aquí el hijo pródigo, el hijo menor, ¿verdad? El pecador. ¿Qué hijo haría esto? Y entonces ahí narro todo lo de la historia del hijo menor. ¿Qué hizo? ¿Cómo le habló a su papá? La expresión de los fariseos al ver a un hijo irrespetuoso pidiéndole al padre la herencia, diciéndole me importas, o más bien a mí me interesa o me sirves más muerto que vivo, dame la herencia. Y entonces aquí, pero después viene un punto muy bonito que es una clave de esta narración. Cuando él se arrepiente, cuando él va a regresar a su padre y escribe un pequeño discurso, ¿no? Me levantaré e iré. Y entonces lo escribe y ahí se queda la historia del enfoque del hijo. Pero después, la misma historia nos dice que eran tres. El padre amoroso y empezamos a explicar este padre, cómo permitió la humillación que le pidieran el dinero y él se lo dio cuando en ese tiempo no era común. Un padre regular lo hubiera corrido y no le hubiera dado nada, pero este padre accedió, lo explicamos, ¿verdad? Explicamos cuando regresa el padre lo ve de lejos. ¿Por qué lo ve de lejos? Porque normalmente pues los padres siempre están al pendiente, mi hijo no está, mi hijo se fue, preocupados, y entonces ahí sigue la narración. Recibe al hijo también, ¿verdad? El clímax del enfoque del padre.
Y es más largo aquí, ¿por qué? Porque todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con el Padre. Y ahí le pusimos algunas citas, algunos textos bíblicos y después se para allí y continuamos la narración del hijo mayor, ¿no? Porque menciona que tenía dos hijos y entonces ahí están las divisiones. El otro era un pecador en secreto, ¿no? Era muy religioso, quizás iba a la iglesia, qué sé yo. Esconde el odio al hermano porque no le importa a su hermano, lo deja que se vaya. No le importa a su padre, ¿por qué? Porque no lo consuela. Y bueno, se narra y al final se saca la conclusión de lo que sería para nosotros hoy en día. Entonces, eso es el tercer ejemplo de sermón que estamos viendo. Y vamos por el cuarto. De hecho, pues hay más, pero creo que estos son los más comunes, los que más se usan y los que veremos aquí en esta clase. Muy bien. El sermón temático. Como su nombre lo indica, el sermón temático toma un tema y lo desarrolla. Por ejemplo, el pecado. Se analizan varios versículos en los cuales la palabra pecado ejerce un papel preponderante. Se requiere una exploración bíblica con el propósito de definir sus orígenes, en este caso los orígenes del pecado, las causas, la evolución del pecado y las consecuencias de ese pecado. Este género es muy frecuente en las congregaciones, eh, pero generalmente también es muy mal utilizado. Porque como ayer alguien preguntaba y hacía el comentario, a veces agarran simplemente 4 versos que hablen del pecado, 4 versos que hablen de, qué sé yo, el amor, el matrimonio, y a lo mejor están completamente desconectados y los torcemos para que entren y hablen de una sola cosa. Entonces, no, hay que hacerlo, pues, si lo hacemos como hemos llevado ahorita hasta ahorita el proceso, pasarlo por la hermenéutica, pasarlo por la exégesis, y entonces vamos a dar un sermón temático muy bueno, pero se corre ese riesgo. Y el ejemplo aquí pusimos Proverbios 26, que dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No se la sabían, ¿verdad, chicas? Normalmente es la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? También, Proverbios 26 dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y yo les diría, vayan a la casa de Raquelita y allí lo encontrarán. Es broma, es broma. Vamos a checar el ejemplo aquí en nuestros temas. Aquí está. El sermón temático. Muy bien, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Este fue un tema que dimos para los varones y entonces un hombre de verdad como esposo. Y entonces ahí empezamos la introducción, lo que dice Jesús acerca de los esposos, pero me voy a pasar, como estamos viendo, al desarrollo. Y entonces sí, como es un tema de un hombre de verdad que es un esposo, cómo ser un buen esposo, ahí pusimos la primera división, el área espiritual. ¿Eres tú la cabeza? ¿Eres el líder? Sí, pues tú eres el encargado de guiar a tu esposa a los pies de Cristo. Y ahí hablamos en este tema de todo lo que el esposo debe de hacer para a la esposa y a los hijos llevarlos en su vida espiritual, ayudarlos, ¿no? A los pies de Cristo. La segunda división es el área sentimental o emocional. Y aquí nos damos cuenta que tristemente en nuestras iglesias, nuestras hermanas tienen una vida emocional muy inestable y en la mayoría de los casos el culpable es el esposo, aunque sea de la iglesia, aunque sea predicador y pastor, pasa.
Entonces ahí explicamos todo eso, cómo ayudar a que nuestra esposa tenga una estabilidad emocional, ¿no? Hay un verso ahí que dice, alaba a tu esposa. ¿A poco sí dice? Sí, allí dice, quiere decir que valores lo que ella hace, que, pues, no sé, lo menciones, que le ayudes, todo lo que tiene que ver con el sacrificio que normalmente hacen las esposas, el trabajo que hacen para con los hijos, los cuidados. Wow, tienen una mente que ven todo, analizan todo. Nosotros como hombres, pues una o dos cosas, pero ellas están en todo. Y cuando uno valora eso, pues entonces estamos ayudando a eso. Ahí de eso se trata, esta división. Ahí le pusimos haz un doble esfuerzo por escucharla, porque también sabemos que hablan poquito más que nosotros, ¿no, chicas? Bueno, entonces también tiene que ver eso, ¿no? Porque cuando de repente las callamos y nos desesperamos a veces, pues también no estamos contribuyendo a su estabilidad. Dale lugar en toma de decisiones y bueno, en general. La tercera y muy importante, el área íntima. Si tú eres un hombre de verdad y en esta área estás viendo lo de ser un buen esposo, pues el área íntima es importantísima porque no se explica, no se predica, no se habla de esto en las iglesias allí de vez en cuando y por eso hasta se espantan los hermanos, pero es muy normal porque el Señor inventó las relaciones íntimas, ¿no? Y ahí lo explicamos, que es una sola carne, conocer nuestros cambios en nuestras partes genitales, en la pubertad, por ejemplo, algunos hermanos ya de los más grandes no lo saben, a lo mejor ustedes, pues, todo esto es muy normal para ustedes, pero se debe de predicar, ¿no? Conocer nuestras zonas erógenas, y es muy normal. Dios nos hizo y nos dio estos cuerpos para, para que en el área íntima pues nos reproduzcamos y tengamos placer, ¿no? Y entonces ahí está la educación. Aquí como pueden ver qué dice la Biblia al respecto y nos vamos a cantar y si hay muchos textos y en Proverbios y en Hebreos y en Efesios hay mucho material para hablar de la vida sexual en la pareja. Y bueno, hay otro más en el área física y material, ¿verdad? Ser responsables, en el trabajo, todo esto y nuestra conclusión. Entonces, estos son los sermones más comunes, chicos. Entonces, tenemos en nuestra mesa el texto desmenuzado con algunas palabras ya que vimos en el diccionario, con lo que quiere decir, lo que no quiere decir, y ahora ya estamos viendo cómo lo voy a predicar. Va a ser textual, va a ser expositivo, va a ser una narración, y bueno, entonces sigamos adelante con nuestra presentación. Muy bien. Ok, el material de apoyo y también lo que se conoce como ilustraciones, ¿no? Tienes tu texto nada más ahí ya bien listo para ser predicado, lo más limpio, sin torcerlo. Entonces ahora procura buscar hechos bíblicos alusivos a tu tema, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, puse, por ejemplo, el cuidado sexual. Entonces te acuerdas, oh, David. Y cuando estás predicando, pones allí, no tienes que ir al texto, simplemente lo mencionas. Hermanos, como David, miren, él cayó sexualmente, o Salomón, perdón, bueno, también Salomón, ¿no? Pero Sansón lo tenemos aquí, versus José que se mantuvo firme. Y entonces son hechos bíblicos que te acuerdas, ahí los apuntas. Por ahí en una esquinita pones ahí 3, 4. No los vas a decir todos, después vamos a ver qué vas a hacer. Pero también pueden ser hechos históricos seculares, ¿no? Universales, pues obviamente otras personas o incluso personales. Pero yo diría de la historia universal, por ejemplo, los imperios romanos, los césares, la mayoría de césares fueron derrocados de su puesto por inmoralidad sexual. Y entonces pones por allí, ¿no? Este, ¿Quién era? Bueno, no recuerdo, mejor no menciono porque le voy a
decirle voy a cargar un milagrito a otro que no es, pero ya un hecho histórico, algo universal, ustedes allí lo apuntan, o algo propio, ¿no? También se vale. Este, es bueno y nos mantiene con los pies en el piso cuando uno mismo predica y dice, hermanos, a mí me pasó y dice lo que le pasó y entonces es muy honesto y hay conexión con la iglesia. También citas bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, encontré una, dice, la promiscuidad te ofrece placer y satisfacción a corto plazo, pero enfermedad física y sobre todo emocional y espiritual a largo plazo. Entonces, pues si por ahí tienen citas bibliográficas de algún cristiano o incluso alguien que no es cristiano, pero les sirve, se pueden usar. Y más adelante vamos a ver cómo, con ética, con tacto, con prudencia. También ilustraciones son pequeños videos, ¿no? Cuando me toca dar talleres en especial, pues por ahí meto videos de un minutito, de 2 minutitos, algo corto. Anécdotas, reportajes, noticias, no sé, apúntenlo, eso les va a servir. E incluso películas. Hay películas con mensaje o hay películas que hablan de cierta situación y nos ilustran nuestros sermones, etcétera. Eso se llama el material de apoyo. Muy bien, ya que tenemos eso para enriquecer nuestro sermón, vamos a empezar a desarrollar nuestra conclusión. Pueden ver, invertimos la mayoría de tiempo en el cuerpo del sermón, allí, sus divisiones, el tipo de sermón, empezar a buscar citas, anécdotas, ilustraciones. Y cuando pasamos a la conclusión, tenemos que saber que hay dos partes muy importantes en el sermón, que son la introducción y la conclusión. En la introducción obtenemos la atención de los oyentes y en la conclusión llevamos al auditorio a un punto decisivo, que es el objetivo de todo sermón, ¿no? Que el Señor toque nuestros corazones, que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que sigamos a Cristo, que busquemos una relación más cercana, eso es. Y ahí en la conclusión tenemos que ser específicos. Esta puede ser un resumen de todo el desarrollo, ¿verdad? Hermanos, lo que les quise dar a entender es esto, esto y paz. También puede hacerse una aplicación del texto a nuestro contexto, ya que se explicó todo. Incluso pudimos mencionarles a la iglesia algo del contexto en el que fue escrito ese texto, esa parte de la Biblia. Ahora lo traemos a nuestro tiempo. Repito, con las reglas hermenéuticas para saber realmente qué nos está diciendo hoy en día el texto. Y entonces ya le decimos, hermano, Dios le está diciendo a usted que lo perdona ya aquí en la iglesia, a la hora de la predicación. Dios le está diciendo que lo perdona, le está diciendo que es usted salvo, que persevere, que obedezca, qué sé yo, ya es una aplicación directa. Preguntaban también hace 2 días hacer un llamado con una oración. Bueno, también se puede concluir con esto. Y aquí le puse hacer un llamado aquí al compromiso y se hace una oración. Y cuando hacemos esto, chicos, yo sí lo recomiendo. En algunos espacios, en algunos contextos, en algunos países no lo ven bien. Bueno, pero yo lo recomiendo porque cuando alguien pasa, porque lo tocó el Señor, lo tocó un texto, una experiencia que el predicador dijo, lo tocó y da un paso al frente, es que está poniendo a un lado, ¿verdad? Porque a muchos les da miedo, pena pasar al frente. No, yo decido seguir al Señor y hacemos una oración. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es hacer la famosa oración del pecador, que dicen, repite después de mí, Señor Jesús, me arrepiento, te abro mi corazón, entra en mi corazón, y con esa oración dicen, ya aceptó a Cristo, y ya de aquí para adelante, no, 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 eso yo no lo comparto, hay quien sí lo comparta, es correcto, yo no, porque yo creo que es un proceso en el cual tú empiezas a comprometerte, empiezas a conocer a Jesús a través de su palabra. Poco a poquito empiezas a hacer, como dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento y vas.
Si alguien lo hizo y así se convirtió, lo respeto, pero esa es mi opinión, ¿no? El llamado es diferente repetir la oración del pecador a que pases y te comprometas con el Señor en una oración. Algunos otros también concluyen con un canto. Oh, es bien bonito, ¿no? Sobre todo los que cantan bien. A mí no se me da, pero he estado en servicios en donde el hermano canta muy bonito y entonces está en la conclusión y empieza la música y empieza a cantar un canto en el cual habla de lo que se nos predicó y wow, eso nos toca. Eso también. O con un poema, a mí me ha tocado concluir mis predicaciones con un poema, es algo muy bonito. También se puede terminar con una anécdota personal, con una anécdota de la familia o incluso de la iglesia. Fíjense que a mí hace tiempo me tocó predicar en un retiro femenil aquí en Estados Unidos. Habían como 500 hermanas y me pidieron hablar de la depresión y la muerte por el cáncer que estaba muy de moda. Y entonces mi conclusión, pedí permiso a una familia de la iglesia porque una hermanita tenía cáncer terminal. Le dieron 2 meses de vida, pero todavía vivió 4 años más. Después de esos 4 años le dijeron 2 semanas y ya, no vivió 2 meses. Pero empecé a narrar la historia y al final lo que dije es, miren qué bendición de la hermana. ¿Cómo que bendición? Sí, porque pues yo la visitaba seguido y en una de las últimas visitas nos tocó hacer el programa de su funeral. Hermano, vamos a hacer el programa y quiero que cantemos este estribillo, Él me levantará. Y quiero que mi sobrina tal diga las palabras y entre los dos hicimos el programa. Y me decía, hermano Suri, yo ya estoy lista. Yo estoy lista para irme con el Señor. Ya hice las paces con mis hermanas, ya hice las paces con mis sobrinas. En el trabajo arreglé todo. Yo estoy lista para cuando el Señor quiera, me lleve. Y entonces, obviamente, se narra, ¿verdad? Y con más detalles. Y dice uno, wow, esa es una bendición. No sabemos cómo vamos a morir. Pero si alguien, como en este caso, tiene una enfermedad de esas, se pone a cuentas con Dios. Y luego cuando se mete a la Biblia empieza a ver que la palabra de Dios dice que es mejor la vida que la muerte. Y hay una cantidad grande de esos versos. Entonces terminamos con esa anécdota y entonces a las hermanas con enfermedades, a las hermanas en este caso en aquella actividad que tienen un familiar enfermo de cáncer, como que es un bálsamo, es algo tranquilo, algo que les da tranquilidad, porque la misma Biblia dice, ¿no? No queremos que ignoren acerca de los que duermen, solo duermen. Y entonces uno empieza a predicar de eso y concluye con una anécdota y va a ser muy, pues bonita y se cumple el objetivo. Este, y bueno, nos falta un inciso acerca de la conclusión y debe de ser breve, clara, concisa y directa, ¿verdad? Es decir, es tu conclusión y a veces yo batallo en eso, pero es la conclusión, es como hace tiempos en la homilética tradicional. Decían que es como un avión, la introducción despega y tu despegue es bueno, y luego tu aterrizaje debe de ser bueno, dice, pero hay algunos que ya van a aterrizar y se acuerdan de algo y otra vez va el avión para arriba y no aterriza porque así está el hermano Pastor Suri, que ya va a acabar. Y este sí es el último texto, hermanos, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente parte del sermón. Ahora sí, la introducción. Lo primero que se va a decir es lo último que se tiene que preparar. Junto con el título, es lo último que se busca. El objetivo es captar la atención. Los primeros segundos son cruciales. Miren, chicos, desde que uno sube, ¿verdad? Y se para en el púlpito, o si no es púlpito, a lo mejor pasa uno al frente, esa seguridad, esa vista a todos, esa sonrisa, tiene que cautivarlos. ¿Por qué? Porque allí en la introducción agarra su atención. Puede ser un evento histórico, una anécdota, ¿verdad? Igual, acerca de lo que vas a predicar, algo que te pasó a ti o qué sé yo, una noticia,
una pregunta importante, ¿verdad? Ahí se lanza esa pregunta y entonces todos quieren saber la respuesta y están atentos a tu predicación, pero debe de ser bueno, ¿verdad? Una pregunta que sea importante. Un evento social, algo que pasó. Alguna vez me tocó predicar acerca pues en tiempos de pandemia, muchas predicaciones, y una de ellas fue la peste negra, eventos así, ¿no? Debe de ser también breve, clara, concisa y directa. Debe haber una relación directa, estrecha entre la introducción y la conclusión. Es decir, que las dos apunten hacia el mismo objetivo. Lo que vamos a ver es esto, por esto y esto, el desarrollo y terminamos reforzando eso, ¿no? Entonces, eso es. Y obviamente debe introducir correctamente el cuerpo del sermón. Hay varias introducciones muy interesantes, pero yo quisiera compartir con ustedes una que al menos a mí me ha gustado mucho. La voy a poner para que ustedes la lean. Obviamente va a ser muy breve, pero es nada más una idea para que ustedes pues también puedan ver cómo podemos de un evento, ¿dónde quedó? A ver, no, eso no es. Hacerla. Esta es. Miren, esta es la introducción. Entonces yo diría esto para atraer la atención, ¿no? Y entonces ya los pasan al frente, hermana, joven, pasas y saludas. Inmediatamente dices, el 2 de septiembre de 1945, las ciudades de todo el mundo salieron a las plazas, salieron a los lugares emblemáticos a celebrar. Así como cuando ganan el mundial, cuando hay un evento muy bonito y salen con banderas, así. Solamente que ellos salieron con banderas blancas, muy contentos. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos informó el final de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que duró 6 años y un día, en donde hubo muchos muertos, millones de muertos, judíos, testigos de Jehová, gitanas, todo lo que pues los nazis mataban. Y fue porque los países aliados, en este caso Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, se juntaron para ir y vencer al Führer, al líder del Tercer Reich, que fue Adolfo Hitler. Y conocemos la historia, ¿no? Que se tomó unas pastillas de cianuro, perdón, y se dio un balazo. Es lo que dice la historia. Pero entonces llegan los países aliados y liberan a muchos miles, millones de presos que estaban en los centros de concentración, muy flaquitos, muriéndose. Y ustedes pueden poner imágenes allá atrás que se vea lo que ustedes están narrando. Y entonces agarraron a 24 líderes nazis. Hitler ya no estaba, se había suicidado, y estos líderes eran líderes de la Gestapo, de la SS, del partido nazi, doctores malévolos. Ahorita vamos a decir qué hacían estos doctores. Pero estos 4 países pusieron jueces y eran 8 jueces, 2 de cada país. 2 estadounidenses, 2 ingleses, 2 franceses y 2 rusos. 8 eran el cuerpo de jueces que iban a juzgar a estos 24 líderes. ¿Acusados de qué? De crímenes de guerra, y allí ponen las imágenes. Crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, especialmente un hombre llamado Joseph Mengele. Este hombre estaba obsesionado con los mellizos porque hacía experimentos con ellos. Se cree que hay una sensación que si a uno le pasa algo, el otro siente. Y entonces él agarraba a unos semeses judíos y se los llevaba a diferente cuarto y los torturaba. ¿Para qué? Para ver si el otro sentía, para ver si al otro le dolía, qué pasaba. Y así agarró varios mellizos de niñas pequeños, jóvenes, adultos. A una señora le quitó el bebé de sus brazos recién nacido, lo apartó y lo dejó sin comer.
Al sexto día murió el bebecito y entonces agarró Mengele y puso: un bebé recién nacido puede durar 6 días sin comer. Háganme favor, para sus notas, para sus experimentos. Y entonces iban a ser juzgados. Pero ¿qué creen? Que de repente esos 24 líderes dijeron: somos inocentes. Si nos van a juzgar, júzguennos, pero júzguennos con la ley de aquí, de Alemania. No con la americana, no con la inglesa ni la rusa, porque estamos en Alemania. Y aquí la ley dice que nosotros obedezcamos al presidente, al Führer. Entonces, somos inocentes. Y dicen: es verdad. Y se arma la confusión. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ahí está toda la atención, ¿no? De la iglesia que están predicando. ¿Qué pasó, hermano? Así, o sea, así ya quieren saber. Y entonces ya uno le dice: pero se levantó un juez americano que era cristiano y dijo: los vamos a condenar, o más bien a juzgar por la ley de la conciencia. Porque aunque el presidente se los decía, todo el mundo tiene una conciencia que le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces está la palabra de Dios. Nos vamos a Romanos 1, en donde dice que Dios nos dio una conciencia y que Dios puso una ley en nuestro corazón, que hasta las etnias sin civilización saben que matar es malo, saben que robarle la esposa a un vecino es malo. Y las leyes morales de los 10 mandamientos las practican todos. Y entonces de ahí arrancan su predicación y dicen: pues está interesante, a ver, ¿qué dice la Biblia al respecto? Pongo este ejemplo para que veamos cómo un hecho histórico puede ayudarnos a hacer una introducción atractiva. Que nos tardemos unos 5 minutos o un poquito más, no pasa nada. Bueno, sigamos adelante. Fue solo un ejemplo. Ahora el título. Ya que tenemos una idea de todo el desarrollo, ya que tenemos una idea de nuestras ilustraciones, de textos bíblicos, experiencias, ya tenemos la conclusión, ya tenemos la introducción, y en nuestra mente salen muchísimos títulos. El título es el nombre que hemos decidido poner a nuestro mensaje. No debemos confundir el título con el tema, porque son diferentes. Aunque están relacionados entre sí directamente, recordemos que el tema es algo muy general y debe ser delimitado a través del título. Debe ser creativo, corto, atractivo, claro y preciso. Puede ser una pregunta, una frase bíblica, una frase paradójica, ¿no? Algo que se contradice. Alguna ocasión me tocó predicar y le puse cristiano sin Cristo, ¿no? Algo paradójico. Qué sé yo, son ideas que ustedes mismos van a ir generando. ¿Por qué? Porque ya está fresco todo el tema en su mente. Ya saben de qué van a hablar, entonces pueden escoger un título adecuado a lo que quieren ustedes decir. Muy bien. Después de la clase de lunes y de todo lo que hemos dicho ahorita pues ya casi una hora, ahora sí empezamos a escribir vuestro bosquejo. ¿Qué? Después de todo, pues sí, pero tenemos en la mesa un revoltijo, o en la computadora, o en la libreta, ¿verdad? Pero no se espanten, es muy normal. Estamos haciendo un tema, una predicación, un bosquejo. Y entonces ahora sí empezar a ordenar las diferentes partes, ¿no? Ya tenemos allí nuestro cuerpo del sermón, digamos que es textual o narrativo, o qué sé yo. Ponemos las divisiones que son las ideas principales, ¿verdad? No deben de ser perfectas porque después las puedes ir modificando. A esa división le creas una o dos subdivisiones y todavía puedes a esa subdivisión hacer una división donde le pones ahí una anécdota, una ilustración, un texto que no necesariamente tienes que mencionar, ir a la cita, nada más lo puedes mencionar y ahí está tu cuerpo.
Puedes ahí recalcar verdades del texto o textos extras, como dijimos. Y al final, pues colocas la introducción, la conclusión y el título. Y ya tienes listo tu bosquejo y en tu mente está fresco ese tema. Siguiente paso, internalizar el sermón. ¿Qué es esto? Bueno, recorrerlo una y otra vez, ahí tu bosquejo lo vas leyendo, vas modificando las ideas, mira, aquí soy yo mejor esto, ¿para qué? Para que introduzca la siguiente parte, y como tú lo lees vas viendo qué te gusta, qué no, editas las divisiones, las ilustraciones, no, esa está muy fuerte, mejor agarro esta otra, o qué sé yo, ¿no? En la introducción también la haces más corta, la haces más concisa, o algo que se te olvidó, lo apuntas. En la conclusión es igual. Y en esta parte, escuchar la voz de Dios, porque ahí llegan los textos, las anécdotas. Ya lo hiciste y de repente te acuerdas de algo. Oh, esto está mucho mejor. Y entonces cambias algo. Eso es escuchar la voz de Dios mientras lo practicas. Y entonces, hasta este momento ya tenemos nuestro bosquejo, lo repasamos, ya estamos listos. Después de todo esto, fíjense lo que dice este brother John Chapman. La etapa más difícil para los predicadores son los primeros 50 años. ¿Cómo ven? Porque realmente sí es difícil. No crean que es sentarse y agarro y no, no, no. Si lo quieres hacer, quieres que Dios te use y lo quieres hacer bien, entonces debes de hacer todo lo que dijimos ahorita. Con el Espíritu de Dios, con la oración que más adelante vamos a ver, va a estar capacitado para tocar los corazones sedientos de la palabra de Dios, los corazones tristes, los corazones en depresión, y se debe de hacer, chicos. Vamos a hacer una pausa después de estas citas homiléticas para ver si contestamos algunas preguntas y ya después de esto entramos a la oratoria. La oratoria es más breve, no hay tanta información y va a estar interesante también. Miren estas citas homiléticas. Corazones ardientes no son nutridos por cabezas vacías. Nuestras cabecitas tienen que estar llenas y hacer nuestro trabajo. Miren lo que dice esta otra. Bueno, ese es de Sproul. Los loros repiten, los verdaderos siervos investigan diligentemente las escrituras. Todo lo que hemos visto en estas 3 horas que llevamos hasta ahorita. 12 lunes y una horita. Nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento, según Carlos Spurgeon. O sea, es trabajo del ministro prepararse y también de la iglesia, preguntar y estar en desacuerdo si algo no lo ve que es bíblico. Yo, cuando me invitan a mi propia iglesia, les digo, no me crean, estudienlo, vayan a casa, estudienlo y si en algo me he equivocado, ayúdenme, díganme, avísenme, por favor. La siguiente dice, la predicación dura hace corazones suaves. La predicación suave hace corazones duros. Y cuando hablamos de predicación dura, no me estoy refiriendo a gritar, a hablar fuerte, a ser agresivo. No, no, no. Me refiero al contenido sólido, bíblico, a la carne, diría Pablo, y no a la leche, ¿no? Hoy en día la Biblia sufre más a menudo por sus exponentes que por sus oponentes. ¡Wow! Está buenísima de Leonard Ravenhill. Está buenísima. Si yo no me preparo, yo voy a hacer que la palabra sea distorsionada, sufra más por mi culpa que de un ateo que esté en contra de la Biblia. Otras 5. Estas 5 van de pilón, estas no se las vamos a cobrar, ¿eh? Dice así. No suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. MacArthur. Yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy
y fuese a volver mañana. Es decir, tiene una urgencia por predicar aquí Martín Lutero, ¿no? Como que todo fuera un evento de 3 días. Y si así fuera, estuviéramos bien apurados por predicar. Esta me encanta de Adrian Rogers. ¿Qué es un evangelista? Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Buenísima. Yo no soy más que nadie. Yo soy igual a ti. También soy un pecador. Solamente te llevo a donde te dan pan. La siguiente dice, el secreto de mi predicación es que mientras yo estudio, tú estás en el celular. Y mientras yo oro, tú estás durmiendo. O tú duermes. ¿Y por qué usted sí predica bonito y yo no? Le puedo decir a un hermano y el hermano me va a contestar eso. ¡Wow! ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? Y la última, el diablo es mejor teólogo que cualquiera de nosotros y sigue siendo diablo. Quiere decir que todo este estudio no nos da la santidad. La relación con Cristo, la cercanía, la oración, el estudiar y nutrirme de su palabra, pero para mi alimento, no solo para predicar. A mí me pasa seguido, chicos. A mí me pasa seguido, veo un texto y digo, mira, voy a predicar de esto. Mira, voy a predicar de esto. Y generalmente no lo agarro para mí. El domingo pasado tuvimos un culto de oración varonil en la iglesia y fue diferente. Pusimos un predicador en video. Híjoles, era toda para mí que hasta algunas lágrimas me sacó. Entonces debemos de estudiar para nutrirnos nosotros. Y bueno, estamos cumpliendo 1 hora. No sé si tengas por ahí algunas preguntas, Chris. Sí, 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 hay 5 hasta ahorita. La primera dice, empezó muy reciente justo cuando empezabas y dice así, ¿cuál es la diferencia entre un sermón textual y un sermón expositivo? Muy bien. Como recordatorio, textual es que agarramos un texto o 2 textos y según sus enunciados los dividimos, o según su idea, o a lo mejor hasta palabras los dividimos y desarrollamos únicamente ese texto. Y el textual es que agarramos una frase completa, un capítulo, o más técnicamente llamado lo que dijimos, una perícopa, que habla de esa misma idea y se expone verso por verso, sin, pues sin salirnos, ¿no? Ahí vamos siguiendo esa lógica y siguiendo esa idea. Muy bien, gracias. Otra ¿es bueno mencionar el título al inicio de la predicación? Pues no siempre. Miren, un libro que les voy a recomendar, que es más actual. Yo aprendí la predicación hace muchos años en la predicación tradicional. Normalmente decían, sí, díganlo, ¿verdad? Pero que sea atractivo. El título es como una ventana, donde tú te asomas y dices, ay, qué bonito, ¿verdad? Le entro. Por eso tiene que ser atractivo. Lo malo es que si no es atractivo, si es muy largo, si ni se entiende, pues va a ser contraproducente. En este libro que les voy a recomendar dice que no lo hagan, que mantengan en suspenso muchas cosas para que el, el auditorio esté atento, esperando ver qué les vas a presentar, que sea sorpresa. Entonces ya es como que, pues el sentir de cada quien, o también te podría ser dependiendo el tema y el título, ¿no? Que sea. Muy bien. Otra más dice así, ¿en una predicación se pueden mezclar tipos de sermones? ¿Qué tan conveniente es? Yo creo que sí, pero cuando ya son expertos, porque miren, pasó algo curioso. Me estaba yo riendo ayer de que les dije, no es muy común poner tantos versos. Y el ejemplo que yo les mandé van más de 10 versos. Y resulta a veces un poquito difícil. En esa ocasión yo lo hice porque estábamos en media pandemia y mi intención era ver que no estábamos derrotados, que la muerte no acaba allí,
darles aliento y poner un ejemplo y poner otro y poner a Jesús mismo que por lo que padeció aprendió obediencia, dice Hebreos. Entonces mi intención era mostrarles con la Biblia que en medio de una pandemia sigue estando Dios hablándonos y en medio de nosotros. Pero no lo recomiendo a menos que seas experto, claro, porque vas a separar todo, no vas a revolver, vas a explicar cada cosa, vas a sacar una buena interpretación y al final en la conclusión te va a coincidir todo. Pero yo creo que en el predicador promedio no es recomendable. Muy bien, tengo otras tres. Dice así. Bueno, estas dos se parecen un poco. Una dice, hay un tiempo recomendado de duración en los diferentes tipos de sermones. Y la otra que se parece dice, ¿cuánto tiempo se le debería dedicar a la estructura que mencionaste? Es decir, ¿cuánto tiempo aproximado a una introducción, a un desarrollo y a la conclusión? Sí, sí, sí. Ya el tiempo en la exposición. Bueno, lo vamos a ver también en la oratoria, la dosificación del tiempo, ¿verdad? A lo mejor lo pienso yo dependiendo el evento, dependiendo el auditorio, dependiendo el tema, pero pues yo diría unos 5 minutos, ¿no? De la introducción, el, el cuerpo del sermón, unos 30 minutos, porque a veces pues no te sale como tú pensabas. A veces te alarga, a veces es más corto. Y en la conclusión otros 5 minutos. Lo que yo he visto es que dicen que 45 minutos es lo adecuado para una predicación. Puede ser una hora o un poquito más, pero para un buen predicador, que la gente no se le distrae y que está atenta. Pero de lo contrario, 45 minutos y dosificando tu tiempo, ¿verdad? Aquí ya tú lo arreglas a tu manera, pero unos 45 minutos creo que sería lo recomendable. Excelente. Dice, ¿qué consejo daría a aquellos predicadores que gritan y ofenden la mayor parte del tiempo? No, pues yo les diría que se arrepienten. No, eso no está nada bien porque es precisamente la clase que sigue aquí contigo, Chris, cómo tener conversaciones sanas en donde no ofendamos a los demás. A veces me ha pasado, no crean que soy, aunque estoy dando este tema, no soy un experto en cada área, me ha pasado que a veces cuando veo un problema voy a predicar de esto y me apasiono y a veces quiero tomar el lugar de Dios y hasta pego en el púlpito y esos hermanos que hacen esto y ya cuando pasa eso, yo creo que no es edificante. Este, yo he considerado que hay terroristas de la fe. A veces me ha tocado serlo, no me saco de esa lista, no debemos hacerlo. La palabra de Dios, cuando dice que Jesucristo predicaba y hablaba como quien tiene autoridad, no es porque gritara, no es porque los ofendiera, no. Es porque el contenido de su mensaje y la unción de la cercanía de Dios tocaba los corazones. Entonces creo yo que debemos hacer exactamente lo mismo nosotros, tener una relación con Jesús tan estrecha que aún un simple consejo de 10 minutos con un compañero de trabajo sienta a él allí. Dice el Señor que su palabra es espíritu y es vida. Otro texto dice que la palabra es la espada del espíritu. Entonces cuando alguien te lo dice y con unción, no necesitas gritar ni ofender. Yo les diría que tomaran un curso, ¿no? Como o como bueno, de los diferentes que hay. Muy bien, Suri. Una más dice así. En cualquiera de los tipos de sermones, ¿se pueden hacer participar a los hermanos? ¿Y qué tan recomendable es realizar preguntas abiertas o directas? Muy buena pregunta. También lo vamos a ver ahorita en la oratoria, porque esa es su especialidad. Pero yo generalmente yo sí lo hago.
se corre el riesgo de que te salga una pregunta fuera de contexto o que uno mismo se distraiga y se salga. Pero yo lo hago porque mi estilo de predicación es moverme mucho, incluso a veces bajarme del púlpito, pasearme un poquito, entonces me gusta mucho interactuar, pero tiene sus riesgos. Debe de estar uno bien concentrado por si la pregunta no es del tema, decirle, muy buena pregunta y muy interesante, mi hermano y mi hermana. Terminando, vamos a platicar. Ahorita el tema es otro, así con mucho respeto. O si es simplemente contestarla, o generalmente son preguntas retóricas, ¿no? En donde se hace la pregunta y no se espera la respuesta, simplemente es para que el auditorio reflexione con la pregunta que lanzó el predicador. Se puede hacer, pero cuando tienes el control ya de no te ganan los nervios, tienes pues una base bíblica para contestar ciertas cosas, porque si no eres experto en el tema, como lo vamos a ver más adelante, te vas a llenar de nervios, te van a comer el miedo. ¿Por qué? Porque no tienes la respuesta. Entonces, mejor cuando uno va empezando, no. Se levanta, se pasa al frente, expone lo que trae. Si son 20 minutos, nada más. Si no lo preparaste, no intentes allí hacer malabares porque te va a ir muy mal. Estás empezando. Es mejor que prediques 20 minutos lo que preparaste a que trates de estar alargando y alargando y te descontroles. Muy bien. Una más que me llegó, dice, ¿dónde estaba? Yo suelo ver predicaciones en YouTube o redes sociales como de, ¿qué dice? Perdón, lo perdí. Eh, De iglesias juveniles y los pastores o los que predican suelen hacerlo desde una perspectiva muy personal o con muchas anécdotas. ¿Qué tan recomendable es este tipo de predicación? Yo creo que son buenas porque ya son personas experimentadas y si las ve en las redes es porque son iglesias bien organizadas, iglesias o la mayoría mega iglesias en donde el líder es un líder preparado, un líder con experiencia y entonces sabe cuándo decir esa anécdota que le pasó y sabe contarla, ¿verdad? Tiene la, pues, la facilidad de la narrativa para hacerlo. Entonces es bueno, pero con un equilibrio, sin caer en el protagonismo, porque sube el hermano Suri y ahora les voy a platicar lo que me pasó acá y me pasó allá, y entonces más de lo que le pasó al hermano Suri que lo que el texto o la palabra quieren dar a entender. Entonces debe de ser balanceado, creo yo. Muy bien. Ya la última para continuar con la parte de oratoria, Suri. Sí. Dice de la siguiente forma, algunos hermanos realizan dinámicas, juegos rompehielos, como parte de la introducción al tema, que a veces abarcan mucho tiempo. ¿Rompe la estructura de la predicación? ¿Es una buena estrategia para que los hermanos comprendan el tema? Bueno, pues sería lo mismo, ¿no? Una pequeña dinámica. Pues está bien, un minutito, 2 minutitos, a lo mejor que se rían, a lo mejor como comúnmente se le llama un rompehielo, pero normalmente allí se descontrola uno, se pierde un poquito la referencia, la atención, ya se están saludando y algo. Entonces otra vez traerlos acá y nomás sirvió como que para despertarlos. Y son buenas, pero sin caer en el exceso, porque pueden ser contraproducentes. Se me va media hora o 20 minutos en una dinámica. No, no, no. Bueno, si es a lo mejor un taller con unos jóvenes y la dinámica trae mensaje, pues a lo mejor sí, de ahí partes. Pero si es un tema congregacional, pues no es recomendable. Que incluso que ni salgan de su asiento, allí nomás con el de atrás, o díganle algo, o escriban esto, o una pregunta, o un canto, o alcen la mano. Pero también hay que ver el contexto, porque hay muy diferentes y variadas congregaciones, ¿no? A veces el hermano que dice, a ver, levante la mano los que hayan hecho esto, y nadie. Levante la mano los que, el otro, y por allí un tímido allá atrás.
y hasta te pones más nervioso, ¿no? Yo les digo, a ver, levante la mano, los que pregunten lo que pregunten no van a levantar la mano y nadie la levanta, ¿no? Entonces, eh, debe de hacerse dependiendo del contexto de nuestra iglesia. Muy bien, chicos, pues vamos a lo que sigue. La oratoria. Muy importante también, porque si tienes un excelente bosquejo y no sabes cómo compartirlo, pues entonces está un poquito difícil. Ahí está la oratoria. Normalmente uno se visualiza así como esa foto, ¿verdad? Y vas entrando y el auditorio allí, y aplaudiendo. Y no tiene eso que ser nuestra motivación. Nuestra motivación es compartir el mensaje de Cristo y Él te va a llevar a los niveles que Él quiera. Nuestra motivación es compartir el mensaje hasta con uno o con dos, pero que sean persuadidos por Él. Como recordatorio, ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar en público con claridad, fluidez, precisión y elocuencia. Tiene como finalidad persuadir y deleitar. Esto es lo que más me encanta. Deleitar a un auditorio sobre algún asunto en específico. Porque el autor quiere seguir ahí, quiere seguir escuchándote, porque Dios te está usando, porque te preparaste y está deleitándose en tu predicación. La oratoria, como discurso oral, se distingue por ser un procedimiento retórico orientado a mover los ánimos de un auditorio en favor de un argumento o idea, que es expuesto, sopesado y definido por y defendido por un orador. Eso está bonito, miren. ¿Alguna vez has sido alguna presentación y te has quedado así como decimos en México, embobado? ¿Verdad? Viendo al predicador. ¿Te ha cuestionado muchas de tus ideas que dices, wow, oye, sí es cierto, yo pensaba diferente y mira, tiene razón, no lo había visto de esta manera? Esta es la sensación que produce un buen predicador. Y si estamos en este curso, chicos, que el Señor nos use para que sea el inicio o la continuación para los que ya predican de seguir avanzando en el tema. Muy bien. Oradores en la Biblia. Donde está Pedro cuando predicó en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, ¿no? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 por allí dice la palabra. Y entonces era un excelente orador. Aún con sus recursos limitados, el poder del Espíritu lo habilitó. Pablo en el Areópago, allí donde estaban los más grandes exponentes, llegó Pablo y empezó a predicar. Esdras en la plaza cuando leyó el libro y les predicó al pueblo, dicen que hasta el pueblo lloró y se arrepintió. Pero un personaje que no se menciona mucho, pero el texto que vamos a ver lo describe a la perfección. Apolos. Apolos era un varón elocuente. Hablaba bien, hablaba claro, conciso, todos le entendían, persuadía porque era un varón elocuente. Aparte dice que era poderoso en las escrituras, conocía de qué predicaba. Y si le hacían preguntas, no tengo dudas de que las contestaba porque era poderoso en las escrituras. Y luego tenía un espíritu fervoroso, es decir, tenía la pasión. Y eso es algo que vamos a ver más adelante. Se necesita pasión. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y esta palabra diligentemente es que era responsable, sabía hablar. Y nosotros vamos a tener que ser responsables para preparar nuestros sermones, para saber hablar, para no ofender, para convencer con la única palabra de Dios y tener estas características de Apolos, un tremendo orador. Vamos a ver primero venciendo el miedo. La famosa glosofobia, que es
tenerle miedo y pavor a hablar en público. Y vamos a ver 7 puntos, que es practicar, respirar, dominar el tema, nunca improvises, prepara un plan B, la fonofobia y no te excuses. ¿Para qué? Pues para vencer el miedo a la glosofobia. Y entonces voy a tratar de explicar cada uno muy brevemente porque vamos a ver 15 disciplinas, 15 técnicas. Y bueno, la primera que mencionamos, ¿verdad? La glosofobia es miedo a hablar en público, chicos. Ahí, yo no sé, pero a la mayoría nos da miedo. Algunos no crean que porque ya tenemos cierto tiempo predicando, ya subimos como si nada. No, incluso cuando estaba yo preparando este eh, taller, esta clase, tenía yo creo que ya 5 años que no predicaba y entonces todo esto es nuevecito porque no saqué uno viejo, sino que lo hice desde el principio, pero con nervios todavía y ya se va a acercar las 7 y todavía se sienten nervios. Entonces es un miedo común. ¿Por qué? Porque no queremos que se rían de nosotros, no queremos que nos critiquen, no queremos equivocarnos y pues ser el ridículo y sobre todo en esta edad, ¿no? De jóvenes, en la eh, juventud. Entonces por eso es un miedo, pero no es imposible vencerlo. Y entonces allí teníamos que, primero que nada, tenemos que practicar, ¿no? La práctica hace el maestro. Es importante que ensayemos nuestro discurso todas las veces que puedas, con personas diferentes, estando solo, ¿verdad? Hablando tú solo, ¿verdad? No importa que te digan que tienes ahí un amigo imaginario, tú ponte a hablar solo o en tu mente. Vas en el camión, vas ahí analizando, háblalo en voz alta. ¿Para qué? Te ayude también, ahorita vamos a verlo en la dicción, en voz alta. Ve enfrente del espejo, ¿verdad? Te peinas la ceja, los que tengan cabello. Y entonces te ves allí, te pones firme de frente y empiezas a practicar. Allí lo practicas con tus amigos de confianza. Oye, a ver, escúchame y le dices a tu mamá. Bueno, a tu mamá, dile, sé objetiva, mamá, porque siempre tu mamá te dice que estás bien. Con alguien de la familia, con un vecino, qué sé yo. Practícalo, practícalo, practícalo. Segundo punto, respirar. Esto no solamente para los que tienen esa fobia, sino para cualquier otro que vamos a predicar, que vamos a hacer algo, que vamos a tocar un instrumento, nos ganan los nervios y tenemos que hacer ejercicios de respiración. Puede esto aliviar nuestros nervios, ¿verdad? Tomémonos nuestro tiempo, ¿para qué? Para respirar adecuadamente. Y voy a dar dos ejemplos de respiración. El primero es la respiración diafragmática. Te acuestas en un sillón, o donde, si se puede, obviamente, te pones la mano en el abdomen, aquí abajo, y empiezas a respirar. Inhalas por la nariz y te sientes aquí, que estés respirando en el abdomen, en el diafragma, y luego por la boca lo sacas. Unos minutitos, vas a ver cómo te tranquilizas. Hay otra respiración muy interesante que le llaman la respiración cuadrada, ¿no? Simulas un cuadro y entonces cuando subes en 4 segundos, inhalas por la nariz, paras, mantienes la respiración dentro por otros 4 segundos. Entonces, inhalas, la aguantas, la sacas en 4 segundos por la boca, tus 4 segundos, te quedas sin aire 4 segundos y lo vuelves a repetir, ¿no? La respiración cuadrada. A ver si me sale. Y vuelves a repetir. Esto es la famosa respiración cuadrada. Entonces, haz esto y vas a tener tranquilidad, vas a empezar a vencer los nervios y el miedo. Otro consejo para vencer la glosofobia es dominar el tema. Porque si de por sí tienes miedo y vas a predicar algo que no sabes, no.
Parece mentira, pero conocer en profundidad el tema que vas a hablar, lo que vas a compartir, te da seguridad, ¿verdad? Y a lo mejor puedes improvisar un poquito, ¿por qué? Porque pues ya lo conoces, ¿verdad? Ya no tienes miedo. Este, por el contrario, de lo contrario más bien, si no conoces el tema, pues te vas a poner sumamente nervioso, te vas a poner rojo, como me pasa a veces a mí, te pones a sudar, y no, 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 tienes que predicar algo que tú sabes y que tú conoces. Debes de llevar tu bosquejo y hacerlo así. El siguiente es, nunca improvises todo tu discurso, porque aunque parezca que ya lo tienes dominado, si tú batallas con los nervios, cuando veas a la gente, cuando veas entrar a alguien que no esperabas, se te va a olvidar por completo. Entonces, no, siempre debes de seguir un bosquejo para que no te pase eso. Una buena preparación te va a ayudar mucho. Eso hacen, pues, incluso hasta los que no padecen de glosofobia, pues yo a lo mejor no padezco, pero aún así me dan nervios y hago eso. Otro consejo para los que eh, tienen esta fobia es prepara un plan B, ¿verdad? Pensando, ¿y qué pasará si eso, si tú ya vas preparado con algo, entonces si no funciona la computadora? ¿Qué pasará si alguien interrumpe constantemente? Como cuando yo empezaba allá en México, tenía 18 años, 19 años y llegaba un hermano wow, levantaba la mano y les decía a los predicadores, hermano, eso está mal, porque lo que el Señor me dice en Génesis acá y lo que me dice también, y sacaba 5 citas y entonces armaba un ambiente muy feo. Entonces, no, ¿qué va a pasar, verdad? Si llega este hermano, me salgo corriendo. Lo que a mí me pasaba es de que yo empezaba a preparar un poquito más por si llegaba este hermano, siempre un plan B. ¿Y qué pasa si no funciona el proyector, por ejemplo? Entonces, no. Llevar tu bosquejo, si predicas con tu computadora, bueno, en tu computadora, pero también mándatelo al celular, también mándatelo al correo electrónico e incluso imprímelo. ¿Por qué? Porque si no te funciona, miren, me pasó a mí en una boda en Tijuana. Ya se imaginarán a quién me tocó casar. Y de repente abro mi computadora y como no tenía internet, intenté meterlo, pero de repente se bloqueó y ya no pude abrir mi computadora. Y dije, wow, porque necesitaba internet y no tenía el acceso y ya se bloqueó. Aunque no, como le metía claves si no tenía nada. Y entonces tuve que agarrar mi celular allí, entonces lo puse acostadito y pues no acostumbro, pero ahí estaba con el celular viéndolo y me puse algo nervioso, pero me salvó que lo tenía en el celular. Entonces siempre un plan B. Número 6, algo que se llama la fonofobia. La fonofobia es al ruido, al escucharlo, pero lo meten también en esta área porque el miedo a hablar por micrófono es precisamente eso. Ay, es que mi voz se oye bien fea, se oye bien chillona. Ay, es que se oye muy gruesa y entonces no quieren ni hablar. Pero si tenemos pues este miedo, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo, ¿verdad? Porque miren, este miedo pasa, lo que nos pasa pues a todos cuando nos ponemos nerviosos, ¿no? Sudoración, se nos seca la boca, perdemos la mirada y empieza empezamos a hablar con una voz chillona. Entonces, a algunas personas que les da miedo hablar por micrófono, ¿qué deben de hacer? Pues igual, también tienen que empezar por la práctica, ¿verdad? Llegan a la iglesia donde no hay nadie, ustedes solitos, y empiezan con el micrófono solitos a hablar y a familiarizarse con su voz a través de las bocinas, solitos. Ya después con alguien de confianza, después con la familia. Y poco a poco, algo que también sirve es graba tu voz. Agarras el celular y te mandas un mensaje tú solo o grabas. ¿Y qué haces? Lo escuchas una, dos, tres, muchas veces lo escuchas. Esto te va a ayudar
a que te familiarices con tu voz y empieces a perder miedo. Si la situación es muy fuerte y no avanzas, yo te recomiendo que pues pidas ayuda profesional, que busques, que vayas, para que te ayuden. Y la última, no te excuses. Eso nos pasa generalmente cuando empezamos o a veces ya cuando ya tenemos experiencia, porque se suele recomendar a los oradores inexpertos, ¿verdad? Que no transmitan sus inseguridades a la audiencia. Decir al comienzo, se suben, ¿verdad? De la presentación, pasan y por el estilo dicen, perdón hermanos, la verdad estoy bien nervioso, discúlpenme hermanos, ¿verdad? Yo la verdad no soy bueno en esto, yo no sé por qué Chris me invitó, pero pues bueno, aquí estoy hermanos, ahí, al cabo que es para la gloria de Dios, ¿no? Otros dicen, hermanos, no es mi don, pero pues aquí estoy. No, 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 tenemos que evitarlo. No, nos preparamos lo suficiente para el poquito tiempo o lo que sea, lo expongamos. Pasamos, me preparé con esto, lo expongo y yo sé que estoy nervioso, yo sé que no es mi don, yo sé, no sé qué tantas cosas, pero no las digo, no pongo excusas, ¿no? Porque hay otros que hasta dicen, hermanos, miren, oren por mí, porque hasta sale peor el asunto. Bueno, vamos a compartir. Esto es como para vencer la glosofobia. Ahora sí vamos a entrar a las técnicas y disciplinas en la oratoria. Esto es un mundo muy vasto, chicos. Vamos a poner algunas, lo más sobresaliente, pero ya saben, ustedes sigan adelante estudiando, involucrándose. Técnicas y disciplinas. Yo la número 1 le puse orar y orar. Dicción, entonación, dosificación del tiempo y lenguaje corporal. Vamos a ver por ahorita estas 5 técnicas. Y bueno, ¿por qué orar y orar? Bueno, pues es nuestra base, ¿no? Una vez dejando el miedo, la ansiedad, con la práctica, con lo que ya mencionamos ahorita, pues vamos a ver esta serie de algunas técnicas. Orar y orar. Orar mucho. Obviamente porque eso nos da confianza, el Señor nos bendice, nos da paz en silencio, pero también cuando se pueda en voz baja, pero mejor con voz alta. Alta, ayuda a tu dicción. El leer mucho, el hablar mucho en voz alta ayuda a tu dicción para que se entienda lo que estás diciendo. En público te invitan a orar en la iglesia. Amén, hermano, yo oro. La práctica de la oración obviamente eleva tu vida espiritual y tu confianza en Dios y también en ti mismo. Además, te permite de una forma espontánea hacer ideas claras, porque tú estás orando y entonces estás generando espontáneamente ideas por lo que estás pidiendo. Y entonces eso también te ayuda a perder la pena o el miedo de hablar en público, porque estamos en esta rama, pero lo más importante es que el Señor te bendice, te da paz, te da seguridad, tienes conexión con Él y ese es, yo diría que es el brazo derecho de los predicadores, la relación con Dios, el orar, el alimentarte, y el brazo izquierdo es la homilética, la hermenéutica. Juntos, wow, van a ser como Pablo o como ¿a quién dijimos? Este personaje, se me fue el nombre ahorita. Bueno, ahorita Pedro. Apolos, gracias. También Pedro, pero Apolos. Dicción, cuando hablamos de dicción, es lo que se centra en la claridad. Y hasta ahorita me esfuerzo por hablar más clarito, pero también me falla. A veces confundo palabras y bueno, la práctica nos debe de ayudar a pronunciar las palabras bien. Un buen orador se esfuerza por hablar de manera clara y comprensible para que la audiencia pueda entender fácilmente el mensaje.
Hablar a una velocidad excesivamente rápida es uno de los delatadores del nerviosismo. Intenta hablar de forma pausada, incluso un poco más lento cuando digas palabras así muy técnicas, ¿no? Hermanos, estás predicando, vamos a hablar ahorita de la desmitificación de la palabra o la inerrancia de algo. Entonces, haces una pausa y para que te entiendan. Eso es en la dicción. Entonación. En la entonación, esto se refiere a la variación en el tono de voz. Un orador hábil utiliza la entonación para enfatizar los puntos claves. A lo mejor más fuerte o más quedito. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Esto mantiene la atención de la audiencia y transmite emociones de una manera más efectiva. Lo que yo he comprobado, chicos, que a veces hablando más quedito, hasta te ponen más atención. Estás predicando y dicen, miren hermanos, les voy a decir algo que me pasó a mí, pero que no salga de aquí, ¿eh? Y empiezas a bajar la voz. Y hasta los hermanos están sentados y hasta se acercan a ver qué nos va a decir. Tú bajas la voz y captas más atención. Así es de que esto también es una herramienta que debemos de utilizar para atraer la atención. Otro punto es la dosificación del tiempo, ¿no? Alguien hacía una pregunta. La gestión del tiempo es crucial en la oratoria. Los oradores deben ser capaces de estructurar su discurso de manera eficiente, asignar tiempo adecuado a cada sección y evitar desviarse o salirse de ese tiempo asignado. A mí, por eso, ahorita soy más relajado, pero ustedes acuérdense, hace 2 días yo cada rato con el tiempo porque era mucha información. Yo sé que una diapositiva con muchas letras no es atractiva, pero en este tema de exégesis, de hermenéutica, de homilética, se deben de dar términos y entonces algo estaba poquito medio nervioso por esa parte, pero cuidar nuestro tiempo, ¿no? Ahorita en 4 horas dar todo esto pues es poco tiempo, pero pues es válido y es de provecho, ¿no? Muy bien, el lenguaje corporal. Esto es sumamente interesante. El lenguaje corporal nos ayuda bastante, porque miren, es la expresión corporal, los gestos, ¿no? En la cara, la postura, son elementos importantes de la oratoria. Un orador efectivo utiliza su cuerpo para reforzar su mensaje, para transmitir confianza y establecer una conexión con la audiencia. Y tenemos algunos incisos relacionados a este punto, que pues es muy favorable. Que nos movamos a lo largo del escenario, y como pueden verlo, ahorita estoy haciendo uso de eso. Mover los brazos, las manos, que no estén estéticas. Eso hace que no sea aburrido nuestro tema, porque nos está viendo la audiencia y nosotros empezamos a mover. Primero debemos de ser conscientes de evitar malos movimientos, como tener las manos en el bolsillo, ¿verdad? Ahí las tenemos guardadas. O tronarnos los dedos, ¿verdad? Ay, sí, estoy bien nervioso. O cada ratito, rascarse la cabeza, híjoles, y ahora, ay, hermanos, y entonces evitar esto, ¿no? Esto demuestra miedo, demuestra nerviosismo, pero más bien lo que debemos de hacer, dicen aquí en la oratoria, es el despliegue de la expresión. ¿Qué es el despliegue de la expresión? Bueno, esto es tu parte frontal de tu cuerpo, tenerla abierta, con los brazos abiertos, mostrando las palmas. No sé si se alcanza a ver aquí en la pantalla, pero algo así, ¿no? Aquí pues estamos en corto, pero ya en el auditorio, en la iglesia, entonces sacas el pecho, normalmente así no exageres, los brazos abiertos, enseñas las palmas y entonces demuestras seguridad, ¿no? Te están viendo esos movimientos, hacen
que se vea que estás cómodo, mover los brazos de la cintura a los hombros. Aquí así, no hasta por acá, ya hasta el saco se te ve todo feo. No, entonces empiezas a hablar, dices, abres las manos y eso es muy bueno para estar exponiendo. Movimientos de acercamiento, caminar en ambos lados, ¿verdad? Hacer gestos de acercamiento como que te acercas a alguien y lo puedes mencionar. A mí me toca, por ejemplo, si hay un hermano conocido y predico de esto y digo, y me acerco, ¿verdad? Mi hermano Juan. Y el hermano asienta con la cabeza, sí, mis hermanos, entonces te regresas. Esos son los gestos de acercamiento. Dar pasos lentos mientras expones tus ideas. Detenerte cuando vas a decir algo interesante, importante. Entonces, te callas y dicen, ay, hasta el que está distraído dice, ya me cachó que estoy acá distraído. O sea, en ese momento captas la atención. Tu audiencia te seguirá mientras caminas lado a lado. Obviamente, hazlo con moderación. El contacto visual también es muy importante. La mirada es uno de los aspectos más importantes a la hora de comunicarnos pues, con otra persona, incluso de uno a uno. Y entonces en una iglesia, en una predicación, pues mucho mejor. La mirada establece conexión. Es la primera forma de abrirnos a nuestro público, ¿verdad? Mirar a todos mientras hablas, mientras saludas. Si de plano estás así muy nervioso y no quieres ver, pues ve por lo menos las dos esquinas del fondo allá y luego volteas para acá y se mirará que estás en control, ¿no? Se notará ahí tu naturalidad y también pues la comodidad al hablar. Lo más importante es que no te quedes mirando al piso así, ay, ¿ahora qué voy a decir? O que no estés mirando al cielo así, ay, ¿qué era? A veces nos pasa, ¿no? Pero no, procurar no hacerlo o no estar aquí en el bosquejo todo el tiempo agachado. Me perdí, ¿dónde voy? Y te quedas entonces, pues no, porque pues demostrará que no estamos preparados y que no tenemos confianza en lo que decimos. Un consejo es grabar nuestra predicación, nuestra presentación, ¿verdad? Y después verla. Híjoles, aquí me equivoqué. Apuntas, ay, aquí también tratar de evitar todo eso. Eso es algo muy importante. Bueno, vamos a pasar a los siguientes 5 consejos en técnicas y disciplinas. Los siguientes 5 es conexión con la audiencia, multimedia, creatividad, autoconocimiento y también personalidad. Y entonces aquí, pues vamos a ver cómo es la conexión con tu audiencia. Un orador exitoso es capaz de conectarse rápido con su audiencia. Esto implica comprender las necesidades, preocupaciones y expectativas de la audiencia y entonces adaptar el discurso que ya tienes, ¿verdad? Para empatizar con ellos. Me ha tocado, llegué a una iglesia en donde me tocaba predicar, una iglesia muy grande, la más grande de México, ya saben cuál es, y llegué, me senté en el lugar equivocado porque ahí dividen hombres y mujeres, y sentado allí, y yo miraba que me miraban algunos feitos, ¿verdad? ¿Y por qué me miran? En vez de que me saluden, este, cuando volteé para atrás, entendí su contexto. Acá están las mujeres y acá los hombres. Le dije, Raquelita, aquí quédate, me paso para el otro lado y ya se rieron y todo eso. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ver tu audiencia, cuál es su cultura, su contexto, que te informen un poquito si no conoces nada para poder conectar con ellos. En multimedia, pues son los recursos visuales que tenemos, tecnológicos. Como dicen por allí, una imagen vale más que 1000 palabras o dice más que 1000 palabras. En la oratoria, esto es muy importante, ¿verdad? Tener una imagen, pero una imagen adecuada.
porque a veces se habla de algo y se tiene otra cosa, no, una imagen adecuada, ¿verdad? Que tú personalmente escogiste, también adecuada pues a todo el contexto, ya sea al lema del Congreso, al lema de tu predicación, que vaya adecuadamente, ¿no? Si en tu presentación utilizas algún tipo de diapositiva, debes saber que son de mucho apoyo y no hace falta escribir todo un discurso en ellas, sino que puedes utilizar infografías o imágenes que solo te complementen la explicación. Y cuando yo leí este punto, yo dije, ay, yo que tengo que poner definiciones bien largas, ahí empezaban mis nervios. Pero bueno, este es un taller, esta es una clase. Generalmente en una predicación es una frase o algo más corto, ¿no? Creatividad. La creatividad en la oratoria implica la capacidad de presentar ideas de una manera innovadora y memorable. Por eso nos estamos preparando. Por eso ya vimos todo el desarrollo del bosquejo. El uso de metáforas, ya lo vimos, analogías y narrativas puede hacer que el discurso sea cautivador. Así es de que en la preparación del bosquejo lo vimos. Otro punto más, el autoconocimiento. Es importante, chico, señorita, que un buen orador se conozca a sí mismo, que sepa cuáles son sus puntos fuertes y entonces explotar los puntos fuertes, pero también sus puntos débiles. No solo disminuir allí, sino trabajar en ellos, ¿no? Voy a trabajar en esto que se me dificulta, sus alcances, sus límites. De esta manera sabrá en qué áreas debe trabajar con más ahínco. Y la última de estas 5 es personalidad. Tener personalidad, ¿verdad? Potente nos ayudará a sentirnos más seguros con nosotros mismos, a que no nos coma el miedo. Es muy normal que todos al comenzar intentemos parecernos a alguien, ¿verdad? Ah, mira, predica bien bonito él, este hermano que veo en YouTube, este hermano que, qué sé yo, y entonces agarramos estilos. Al inicio es lo normal, ¿por qué? Porque vamos empezando. Pero gracias a nuestros rasgos, a nuestras habilidades, podemos crear nuestro propio estilo que nos diferencie del resto de ponentes y entonces ser genuinos y ser originales. Eso es lo que se busca, ir avanzando en esta área. Y vamos a ver las últimas cinco características que tenemos. Pasión, conocer a tu auditorio, sensibilidad, no memorizar, muy importante, a veces queremos memorizar todo, y la preparación y la puntualidad. Entonces vamos a terminar con estas, porque pues imagínense, así como Apolos, que era un hombre con pasión, pues de la misma manera tenemos que buscar nosotros, o a veces ya la traemos, solamente es fomentarla. Es otra de las cualidades de un buen ponente, la pasión. Inmediatamente se nota cuando un discurso se transmite con pasión genuina, la firmeza del orador, su alegría, ¿verdad? Que es espontáneo, su emoción, su determinación a estar en el campo, en este caso en el púlpito o donde prediquemos. Eso quedará en la memoria del auditorio por mucho tiempo cuando alguien tiene esa pasión. Muy importante, no se puede aparentar que tienes pasión cuando no la hay. Te vas a ver fingido, te vas a ver que estás aparentando. Y más en nuestro contexto, que es la palabra de Dios, te vas a ver que estás predicando y que ni tú mismo lo haces. No, no tienes que ser natural, pero fomentar eso, la pasión. El siguiente es conocer a tu auditorio es importante. Se mencionaba un poquito en el punto anterior. Conocer a nuestro auditorio, su contexto sociocultural, y ahí ya vimos qué es ese contexto, ¿verdad? En hermenéutica, el nivel académico, las edades es bien importante para saber cómo dirigirte,
para poder crear vínculos concretos con la audiencia. Y aquí les comento algo que me pasó hace 2 años. La iglesia más grande de aquí de Estados Unidos es la del hermano Vega, allá en Maryland. Y me invitaron a dar un tema, dos temas. Uno de la pubertad para los pequeños en pubertad, de 8 a 12 años. Y uno para los padres de estos niños. Entonces yo me preparé y ya estaba haciendo todo. Estaba yo en la congregación, fui para atrás, subí a donde tenemos los controles de audio y de visual y estaba una niñita allí, bien chiquita. Y yo, oye, mija, ¿cuántos años tienes? Me dice 10. Y dije, ¿qué? A niñitos como ella, a mí me tocó darle a los hombres, a niños como ella les voy a predicar. Y entonces allí me cayó, como decimos en México, el 20. Me preparé diferente, con ilustraciones diferentes, con unos videos que llevé diferentes, precisamente porque debemos de conocer a quién le vamos a predicar, edades y todo lo que ya se mencionó. Sensibilidad. Los discursos que más funcionan son los que apelan a los sentimientos. Para ello es bueno que trabajemos en nuestros rasgos de sensibilidad y utilizarlos. Eso sí, tenemos que evitar caer en la sensiblería, ¿verdad? Todo con un sano equilibrio para no entrar en la manipulación. Y esto es lo que pasa en muchas iglesias que vemos en ocasiones en televisión. Manipulan a la gente y todo muy emocionalistas. Y entonces no hay que ser tan exagerados porque es muy fácil dar un tema o apelar a la emoción, porque hasta los mismos cantos sin esa intención nos sensibilizan y hasta nos hacen llorar. Y después termina el culto y todavía no me limpio las lágrimas y ya estoy en lo mismo, ofendiendo a alguien más. Y entonces debe de ser equilibrado para no caer en ese problema que a veces se cae. Otro lo puse aquí muy interesante, no memorizar. Algunos creen ser muy diestros y cuando estás empezando no intentes memorizarlo porque creo que pues ni se pudiera memorizar un sermón, ¿verdad? Es importante que no memorices todo el discurso ya que puedes quedarte en blanco si entras en pánico. Así que es importante centrar los datos. Llévate un bosquejo como el que dijimos, ¿no? Dijimos un bosquejo con las palabras claves, pero que te recuerden que vas a predicar. Y por último, preparación y puntualidad. Esto es definitivo. Para tener todo controlado es importante prepararse al máximo, bien preparadito, conocer el tema de fondo, ya sabemos, ¿verdad? El auditorio, ya lo dijimos, la dirección, porque ya te perdiste, llegas barriéndote, sudando, ya empezaron los cantos, ya llegó el predicador, vamos a pasar al predicador y va a ser un desastre. No, no, checa la dirección, llega con mucho tiempo de anticipación. Esto evitará el nerviosismo, ¿verdad? Podrás controlar algún imprevisto porque llegaste temprano. Entonces, bueno. Y pues vamos a terminar con la bibliografía para poder dar oportunidad si hubiese preguntas. Acá está. Muy bien, la bibliografía, que es muy importante. Agregué algunas cositas por allí, pero miren, hace mucho tiempo surgió este libro, El Sermón Eficaz. No sé realmente cuánto tiempo tenga, ¿eh? Es una curiosidad que voy a ver. Pero desde que yo estaba en México con mis inicios, escuché acerca del sermón eficaz. Lo teníamos por allí, no sé dónde quedó, pero es muy bueno porque para avanzar tenemos que aprender de la homilética tradicional, el sermón tradicional, aunque algunos lo vean anticuado, pero sirve mucho. Y entonces por ahí está. Este mismo autor que es James Crane, hizo un libro, ¿verdad? Bosquejos para sermones bíblicos, que fue una pregunta que me hicieron antier, perdón. Ahí hay muchos bosquejos.
pero lo recomendable es que hagamos el trabajo que se expuso hace 2 días y hoy para que nosotros creemos nuestros propios bosquejos, chicos. Este, por ahí también está este manual de homilética de Samuel Vila. Y bueno, ya un poquito más nuevecitos están estos, que es homilética bíblica de Alfonso Ropero. Ese es el más nuevo, creo que es del 2015, muy bueno. La predicación en el siglo XXI, de ahí saqué varias cosas también. El que está ahí por Pablo Jiménez. Y bueno, esos 4 libros, junto con el de Bosquejos, yo recomendaría. También, si queremos adentrarnos a la hermenéutica, este libro está grande, está grueso. A mí, yo lo tengo, me tocó también comprarlo en la escuela, de José Manuel Martínez. Ah, mira, ahí lo tiene, mi tremendo Cris, ahí lo tiene también. Muy bien, miren, por aquí tenemos otros, de hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, de Scott Duval. Hay varios tomos, hay que verlos. Eh, Sobre todo esta concordancia exhaustiva. Me preguntaron la clase pasada acerca de la Biblia interlineal y yo recomiendo en vez de esta Biblia, pues mejor tener esta concordancia porque la Biblia interlineal te separa los versos e incluso las palabras y de ahí te da un número que es el mismo que tiene aquí esta de Strong, en donde vas a ver el significado de la palabra en su texto original. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, y entonces allí aparece, entonces cualquier palabra vas y ahí te la dice. De cualquier versión de la Biblia que tengas, no importa, porque tú vas a buscar el texto aquí en la concordancia exhaustiva Strong y de ese verso te manda la palabra. Muy bueno, está muy grande. Creo que está alrededor de 50, $55, pero es una gran inversión. También está este nuevo diccionario de teología, es muy bueno, ese lo usamos en Artios aquí y tiene conceptos muy buenos, eh, algunos puntos culturales del tiempo en el que se escribió la Biblia, sobre todo en tiempo de Jesús, nos va a ayudar a entender estos ejemplos, como qué significaban los odres viejos y los nuevos, em, ¿por qué Jesús remojó el pan en en su copa y se la dio a Judas? Wow, una cantidad de cosas de cultura judía. También tenemos este comentario bíblico de Mundo Hispano. Ahí viene toda la Biblia. Al principio pueden ver allí el tomo 1, pero en 24 tomos abarca toda la Biblia. Entonces, creo yo que cuando se compra esto es una excelente inversión. Y pues ya nada más como sugerencia, para los que les guste la apologética, lo que yo comentaba, defender la palabra de Dios, incluso sin la Biblia, está esta guía Holman de apologética cristiana de Paul Powell. Es muy, muy buena. A mí me encantó. Yo creo que les va a gustar también. Este otro libro es muy bueno de Ruth y Billy Graham, El legado de una pareja. Está en español, no encontré la foto en español y pues encontré esta, pero ahí vienen muchas anécdotas de ellos como pareja, de Billy Graham, de muchas vivencias que tuvo que les van a servir en diferentes temas. Y por último, La magnitud del templo. Este es un libro ilustrado que detalla la riqueza del templo de Herodes en donde Jesús predicó, a donde Jesús fue y pisó, el templo que duró más de 80 años en construirse y que terminaron de construirlo 6 años antes de que lo destruyeran. Entonces es muy, muy interesante. Ah, caray, aquí está un bonus. No sabía si darlo o no, pero pues rápidamente, algo extra. El humor en el sermón. ¿Qué tan bueno? Porque lo puse porque ustedes saben que a mí me gusta hacer muchos chistes. Y entonces ese se los dejo ahí en la presentación para que lo
analicen después. Son dos láminas. Excelente. Bueno, pues muchas gracias chicos por su tiempo. Miren, exactito 2 horas. Espero haber no sido tan aburrido. Sería lógico, ¿no? Dar esta clase y dormir a todos. A ver cuántos son los sobrevivientes. Pero bueno, perfecto. Adelante, Chris, si hay preguntas o tú nos comentas qué sigue. Solamente una, Suri dice, ¿qué prácticas podemos hacer para mejorar nuestra entonación? Entonación. Miren, bueno, mi voz incluso no es así tan clara, ¿verdad? Conocí otro hermano que se trababa mucho, entonces lo clásico, y se me pasó, fíjense que hubiera investigado un poquito más al respecto, pero pues es ponerte un lápiz, ¿no? Ponerte un lápiz y hablar y leer en voz alta mucho, mucho para que intentes ser claro y cuando te lo quitas, hablas un poquito claro. También para la entonación creo yo que es bueno que subrayes en una lectura un párrafo, una frase, unas líneas en donde digas esto lo voy a leer normal, esto que está con verde va a ser más quedito, esto va a ser más fuerte, esta en rojo lo voy a dramatizar y entonces tienes una hoja y empiezas a practicar. Empiezas a decir, y hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y subes, pero tenía dos esposas, una se llamaba Penina y otra Ana. Quedito porque que no se enteren, ¿no? Y entonces es un ejercicio que te va a ayudar a subir y bajar el tono de voz y creo que podría yo recomendar eso.